A continuación, la seguridad social y tus derechos. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La Seguridad Social y tus Derechos, un programa dirigido para todas las personas y para conocer la realidad de la seguridad social y su derecho, con la conducción de la doctora Carmen Corral Ponce. La Seguridad Social y tus Derechos. Bienvenidos, amigos televidentes, al primer programa La Seguridad Social y tus Derechos. Este programa va a estar a cargo de la Mesa de Estudios de Seguridad Social. Mi nombre es Carmen Corral Ponce y como primer invitado tenemos al ingeniero Jorge Madera Castillo. El día de hoy vamos a tratar el tema la situación general de la seguridad social en el Ecuador. Bienvenido, Jorge, ¿cómo está usted? Muchas gracias, Carmita, muy amable por la invitación. Comencemos contando a los televidentes qué es la seguridad social, el concepto mismo de qué es la seguridad social. Bueno, en muchos países del mundo, en la mayoría, desde hace muchos años, se pensó en proteger a las poblaciones de trabajadores y a las poblaciones menos favorecidas sobre una serie de contingencias que pueden suceder en la vida. Contingencias en el ámbito económico en general y contingencias en el ámbito de la salud. Llámese contingencias aquellas situaciones por las cuales una persona puede atravesar por A o B circunstancias, situaciones desagradables, situaciones desventajosas, pero que los estados tienen que organizarse para poder proteger a estos ciudadanos a través de diferentes tipos de sistemas, de modelos de atención. Entonces, estos modelos han sido trasladados a nuestros países y en el Ecuador específicamente, pues nació desde hace muchos años el Sistema General de Seguridad Social. Correcto, entonces estamos hablando justamente de las contingencias o los riesgos a los que estamos sometidos. Entonces, desde que nacemos, a lo largo de la vida, enfermedades, accidentes, etcétera, y finalmente el riesgo de vejez cuando ya la persona ha transcurrido ha culminado su época laboral y está sometido a una situación de más dificultad porque ya no tiene ingresos, y finalmente el riesgo de muerte. Todo esto se cubre. Ahora, nosotros tenemos en el Ecuador un sistema ahora que está combinado, se tiende hacia la universalidad, pero también es un sistema de seguro social. Eso me gustaría explicar a los televidentes. ¿Qué es entonces el IES como principal administrador de la seguridad social? Bueno, sí, en verdad en nuestro país el tema viene siendo afrontado por el Estado ecuatoriano a la luz de dos grandes sistemas. Un sistema contributivo que ha sido el tradicional a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde el trabajador tiene la oportunidad de aportar, ¿no? Tanto el trabajador como el empleador aportan mensualmente una cantidad determinada que es un porcentaje de sus ingresos totales. ¿Para qué? Para ir preveyendo, justamente por eso se llama previsión social, ir preveyendo estas futuras contingencias. Sin embargo, hay otro segmento poblacional que no puede contribuir, son gente de menores recursos, son la gente pobre, y a los cuales el Estado les atiende de una manera asistencial a través de sus ministerios. Entonces, de esa manera se trata de cubrir esas contingencias por parte del Estado. Correcto, y ahí es muy importante diferenciar justamente lo que usted acaba de decir, lo contributivo de lo no contributivo. Lo contributivo viene del aporte empleador y trabajador, y lo no contributivo del Estado, y es muy importante que no se mezcle eso en la administración del IES. Y es importante remarcar justamente que la ley del 2001 trajo esta separación de los seguros, del seguro de invalidez, vejez y muerte por un lado, riesgos del trabajo por otro, salud por otro, para que no se mezclen los recursos y se tenga claro el financiamiento.
De hecho, en la Ley de Seguridad Social, hablemos no solamente desde el 2001, ese concepto ya venía desde Pero las antes leyes del anteriores. 2001 estaba todo en una sola bolsa. Estaba en una sola bolsa. El tema es que el dinero de los trabajadores tiene que ser cuidadosamente tratado, tiene que ser cuidadosamente manejado en estas bolsas independientes, ¿no? Entonces, usted sabe, doctora Corral, que lo que ha sucedido desde esos tiempos y lógicamente la Ley de Seguridad Social prevé una serie de mecanismos, una serie de formas de administrar esto y le entrega al Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social la potestad, la facultad de administrar este sistema de seguridad social contributivo. Sin embargo, hay muchas cosas que han venido sucediendo. Justamente vamos a eso. Entonces ahora sí topemos qué es lo que está pasando con este tema del financiamiento. Justamente ese sería como que el primer nudo crítico, le hemos llamado en la mesa de seguridad social, a la situación actual de la seguridad social. Entonces topemos el tema del financiamiento. Bueno, ninguna prestación, ningún servicio que pueda entregar el Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social podría hacerlo adecuadamente si no está debidamente financiada y si es que ésta no puede ser sostenible en el tiempo. Justamente estos sistemas tienen que ser diseñados así y si es que no están financiados y si es que no están sostenibles en el tiempo, simplemente el sistema se rompe, quiebra, y este es el peligro que está sucediendo en este momento en el sistema de seguridad social. Correcto, entonces el tema del financiamiento quiere decir que los ingresos que yo tengo en la seguridad social me tienen que, para una prestación, me tienen que alcanzar para cubrir a todas las contingencias de esa prestación. Entonces ahí vale la pena indicar que el financiamiento difiere en una prestación como salud, porque en salud lo que ingresa sale inmediatamente para atender las prestaciones. Mientras que en pensiones es todo lo contrario. Es todo lo contrario, es un sistema de acumulación, colectivo. Sin embargo, volviendo un momentito a salud, si bien es cierto, el sistema de salud ha sido diseñado para que sea un fondo de reparto, como se dice técnicamente, es decir, lo que entra sale por el otro lado, ¿no? En lo personal, yo creo que el sistema de salud debe tener también un contenido de capitalización de reservas, porque de lo contrario, cuando en un sistema de salud, en una población, ocurren emergencias de tal o cual naturaleza, ¿a quién se recurre si no es a un fondo de reserva o a un reaseguro? Y eso precisamente es una de las fallas de nuestro sistema de seguridad social en materia de salud, en el sistema contributivo. Así es, yo estoy de acuerdo con usted, porque efectivamente lo que está ocurriendo es una crisis del Fondo de Salud ocasionada principalmente por 2 o 3 causas. La primera, como conocemos, fue que en el año 2010 se incrementó la cobertura de los hijos de los afiliados de 6 a 18 años, pero sin financiamiento. Así es. Entonces esto le ocurrió. Ahora, ¿cuál serían las otras razones por las que el seguro de salud está en crisis? Bueno, el tema del descontrol en los gastos administrativos. Es una desorganización interna, es una burocratización realmente preocupante, por otro lado, ¿no? Y bueno, tal vez lo que más preocuparía es un problema estructural del sistema de salud del IES, que es el reflejo de lo que sucede en el Sistema Nacional de Salud. Correcto. Es decir, es un sistema que está entregado a una matriz eminentemente curativa. Y cuando un sistema de salud está entregado a una matriz, a un modelo de esa naturaleza, no hay dinero que alcance. Entonces, ¿y la ley prevé lo contrario? La ley prevé lo contrario. Es más, las normas que se han dictado, tanto desde el Ministerio de Salud Pública como del propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, dicen de la necesidad e imponen la necesidad de fortalecer el sistema primario de salud. Correcto. De manera que si es que eso no se ha hecho, ya es un tema de cómo la administración, la gestión de estas instituciones ha ido, digamos, haciendo caso omiso a lo que está planteado y a lo que está normado. Y recordemos adicionalmente otro punto importante para la crisis del Fondo de Salud,
y es el desconocimiento de la deuda en salud. La deuda en salud nace por que la Ley de Seguridad Social establece claramente que la atención de los jubilados está a cargo del Estado, y el gobierno anterior lo que hizo fue desconocer la deuda y borrar la deuda. ¿Cuál es su opinión respecto de este tema tan importante? Bueno, lo que ha ocurrido, o al menos lo que han intentado hacer, ha sido totalmente ilegal. Y yo diría que también se ha salido de todo parámetro de lo normal. En definitiva, el gobierno nacional, a través de su representante, lo que ha querido es librarse de una deuda de salud que está tipificada en la ley en forma muy clara. De manera que, pero aquí hay que entender una cosa, ¿no? Y es algo que todavía no se ha comentado a partir de ciertos comentarios que realizaba el señor presidente, el expresidente Correa. Y él decía, ¿y el Estado por qué tiene que pagar las enfermedades de los jubilados? ¿Y por qué tiene que pagar las enfermedades catastróficas? Bueno, la verdad es que ahí sí se denotaba un desconocimiento total de lo que es un sistema de seguridad social. Los estados en cualquier parte del mundo tienen que afrontar estos grandes problemas de la salud pública que se originan, ¿no?, en las grandes causales y los determinantes de la salud, que los seguros de salud, los seguros contributivos, no avanzan a cubrir en ninguna parte. De manera que por eso es que en la Ley de Seguridad Social se determina muy claramente que el Estado debía haber contribuido en forma permanente para poder evitar el desfinanciamiento del Fondo de Salud. Correcto, y no lo hizo. No lo hicieron. Se desfinanció totalmente, y eso que usted remarca es algo importante porque es un error conceptual. Yo me acuerdo haberle escuchado al expresidente Correa decir que ¿por qué voy a sacar de un bolsillo para poner en el otro? Y eso es un error conceptual, porque el IES tiene autonomía y cada seguro tiene su financiamiento, como le hemos señalado. Pero lo que ocasionaron todas estas razones que hemos hablado es la crisis y la quiebra del Fondo de Salud, que a decir de los propios estudios actuariales del IES mismo, de Vol Risk, que fueron contratados por el IES, estaba quebrado al 2016. Y ahí tomaron una medida extremadamente negativa, inconstitucional e ilegal, que es la resolución 501. Así es. En esa resolución lo que determinan es que, bueno, dentro del reparto de fondos que ocurre del 20.6% que todos aportamos, ¿no?, ese reparto le modifican y dicen, ok, que ya no entre más plata como entraba a pensiones y que no entre más plata como entraba al Fondo de Riesgos del Trabajo, y que en vez de que esa plata entre a esos fondos, vamos haciendo que toda esa plata más bien le dirijamos al Fondo de Salud. ¿Para qué? Para financiar hospitales, para financiar la construcción de las obras monumentales que han sido características del gobierno de Correa, la obra monumental, ¿no? Entonces los hospitales se financiaron con las reservas del Fondo de Pensiones. Eso es inaudito. Así es, y con las reservas que debían irse formando en el Fondo de Riesgos del Trabajo. Realmente eso da al traste a la sostenibilidad del sistema, porque imaginémonos que si es que nosotros tuviéramos que hacer una arquitectura nueva, una arquitectura financiera nueva del sistema de seguridad social, lo primero que deberíamos hacer es, bueno, estudiemos lo que sucede en cada uno de los fondos, ¿no?, las sostenibilidades, los factores que inciden en esas sostenibilidades, ¿no?, y luego de eso, ¿no?, mirando esas proyecciones, miremos primerito si es que el 20.6% alcanza, ¿no?, como venía supuestamente alcanzando antes, y miremos si es que ese reparto interno del 20.6% seguía siendo consistente, ¿no? Correcto. Justamente ahí usted topa un punto en el tema de pensiones, la sostenibilidad del Fondo de Pensiones, porque recordemos que en el año 2015 también le dieron otro golpe mortal al Fondo de Pensiones, que es la eliminación del 40%. Entonces, sumado al tema de que le bajan el aporte, esto lo que ha ocasionado es una inmediata crisis de liquidez también en el Fondo de Pensiones. Entonces, realmente la situación, tanto de pensiones, sobre todo pensiones, salud y también riesgos de trabajo, al que también le mermaron el aporte, es muy grave, es muy grave.
Así es, lo que sucedió ahí es que en algún momento determinado, teniendo una visión fiscalista del sistema, porque es una visión fiscalista presupuestaria del sistema, el gobierno de Correa dice, bueno, yo no tengo por qué dar el 40% adicional si ustedes tienen dinero, jubilados. Ustedes trabajadores tienen dinero y tienen liquidez. Entonces, como tienen liquidez, yo ya no entrego ese 40%. Un momentito. Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos un poquito hacia atrás, pues, ¿no? ¿Por qué existía el 40% de las pensiones? Yo debo comentar algo. Yo hice un ejercicio en algún momento y decía, a ver, si es que el sistema de pensiones, ¿no?, se hubiera mantenido igualito como sistema desde que nació, es decir, como un fondo de capitalización colectiva, y se hubiese ido acumulando de una forma sagrada, y si es que nadie lo hubiera topado, ese fondo en este momento estaría superando los 200.000 millones de dólares, ¿no? Imagínese esa cifra. Pero bueno, 9.000 millones se avanzó a acumular desde el año 2000 hasta 2002, desde el año 2002 que se hizo la separación, hasta 9.000 millones, ¿no? Y sin embargo ya esos 9.000 millones ya dejan de crecer, empiezan a decrecer, empiezan a mermarse por estas decisiones de meterle mano al asunto, evitar que siga creciendo, ¿no?, y pasar la plata a otro lado. Entonces eso no soporta, no hay sostenibilidad. A más de ser absolutamente inconstitucional, porque está menoscabando las reservas del Fondo de Pensiones, lo que usted acaba de señalar, a diciembre del 2015 llegó a 9.000 millones, que tampoco es una cifra exagerada ni que debieron haber pensado que es suficiente, porque en otros países esos 9.000 millones nos equivalían a 10% del PIB. En otros países las reservas del Fondo de Pensiones equivalen a 20, 30, 40% del PIB, porque el concepto es reserva, eso hay que cuidar, hay que invertir para que siga creciendo. La OIT dice eso justamente en la nota técnica que sacó hace un tiempo, y dice que cuando existen recursos en los fondos de pensiones se crea la sensación de falsa bonanza, es una sensación falsa de bonanza, y entonces dicen yo puedo tomar de ahí, y eso es un error conceptual muy grave, muy grave. Y es más, en todos los países del mundo, estos fondos previsionales como el fondo de pensiones, ¿no?, se van constituyendo prácticamente en la gran reserva nacional, porque allí está el resultado del ahorro del trabajador, ¿no?, y que debe ser intocable. Y no solamente eso, sino que estos fondos son invertidos y empiezan a generar un círculo virtuoso en las economías, ¿no?, generando empleo, generando mayor producción. Es decir, ese fondo tiene que ser invertido en actividades productivas. Entonces, eso prácticamente aquí no sucede. Los fondos, ¿no?, en su mayoría en el Ecuador están siendo invertidos en papeles del Estado, que no está mal, pero siempre y cuando veamos en qué exactamente se está invirtiendo. Claro, ahí es un tema muy importante, el tema de las inversiones, y también le está invirtiendo al mayor deudor, porque si vemos que no le paga los 2.500 ya en este momento mucho más de la deuda del Estado, entonces yo le estoy invirtiendo a mi mayor deudor, entonces ahí sí hay una contradicción. Hay una contradicción, y ese es un tema que se le tiene que ver con lupa desde la política de inversiones y desde los organismos de control. Sí, ese seguro va a ser un tema de otro programa. Así es. Jorge, ¿qué otro problema, hemos topado ya el tema del financiamiento, qué otro problema grave aqueja en la actualidad la seguridad social? Bueno, nosotros creemos que, el origen de todos los problemas que está sucediendo en este momento está en la institucionalidad, el cómo el Estado ha organizado la institucionalidad para poder cumplir con ese cometido de brindar la protección. Hay mucho problema dentro de toda la estructura del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es una estructura, primero, que en su cabeza tiene muchas fallas, muchos defectos, digamos, en el órgano de gobierno, ¿no? El órgano de gobierno está constituido por ley tripartita y paritariamente.
Sin embargo, y esa composición también es motivo de crítica, ¿no? Es motivo o de debate, digamos. Así, es motivo de debate porque hay personas que han dicho que no debería el representante del Ejecutivo estar allí, o por lo menos sobre que todo, no debería tener la presidencia. Sobre todo luego de haber retirado el aporte del 40%. Y no estar aportando lo que debería aportar y estar debiendo. Exacto. Es decir, cuánto aporta el Estado en mérito para que esté allí sentado en esa silla y dirigiendo. Así es, ¿no? así es. Entonces, ese es un gran cuestionamiento, ¿no? El otro cuestionamiento que se mira en el Consejo Directivo es, a ver, ¿funciona el tripartismo paritario o no funciona? Una muy buena pregunta. Entonces, aquí hay mucha observación también al decir y al observar que durante todas estas últimas quinquenios, digamos, ¿no? Ha sido el Ejecutivo el que ha cooptado todo el manejo del seguro social, ¿no? Y ha puesto a los funcionarios ejecutivos que ha creído conveniente, ¿no? Y los ha puesto a dedo. Dándole un manejo político al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuando en realidad lo que tiene que ser es un manejo absolutamente técnico, con autonomía financiera, administrativa, y realmente, sobre todo en la última década, hemos visto que no fue así. O sea, fue una injerencia absoluta. Bueno, en los otros consejos directivos también, desde la superintendencia yo pude ver eso. Siempre hubo el manejo político, por lo tanto, este tema de la institucionalidad es un tema que sí debe ser debatido. Tan político ha sido que ya vemos que durante los últimos años han nacido dentro del Seguro Social dos movimientos políticos a costilla del y eso Seguro es Social. Realmente inaudito. Eso es inaudito. A ver, el tema de la visión técnica hay que desarrollarlo bien, y creo que esto deberá ser motivo de un debate conceptual futuro, ¿no? Porque, a ver, todos aspiramos a que el Seguro Social sea manejado técnicamente, pero eso no quiere decir que no se tenga una visión política, ¿no? Bueno, de conexiones Estado, ¿no? con el resto de instituciones del Estado, ¿no? Y de acompañamiento inclusive con el Poder Ejecutivo, porque es indudable que la política de seguridad social es parte de la política social de un país. Así es. Entonces no se lo puede dividir, ¿no? Y zanjar con una raya tan terrible. Claro, no decir, puede ser el IES una entidad aislada. ¿no? Y somos autónomos y somos puramente técnicos, cuando en realidad es una línea entrecortada, pero ¿no? es distinto permeable. Una política general de seguridad social con una visión de futuro a ingerir en la administración, en las decisiones, sobre todo en las malas decisiones que se han tomado. Exactamente, en la burocratización. Imaginémonos que en este momento yo personalmente hacía un cálculo que el IES no debería, con todo lo que ha crecido y las unidades médicas, no debería tener más de unos 18,000 funcionarios, rayando a 20. Tiene alrededor de 27,000. No, ya me han dicho que está rayando los 35,000 funcionarios, se ha vuelto nuevamente una bolsa de empleo. Nuevamente, ¿no? Cuando justamente en la comisión interventora lo que hizo fue eso, ¿no? Recortar drásticamente el tema de los funcionarios, porque no se necesita, y es una burocracia que cuesta mucho, el gasto administrativo cuesta mucho, cuando el enfoque debería estar en las prestaciones. En las prestaciones y soportadas de tecnología de punta. Mire, una institución que a estas alturas de la vida, en estos tiempos, en ese tamaño y con semejante compromiso y manejo económico, no puede estar ajena al manejo tecnológico total, ¿no? Así es. Con procesos, con la última tecnología de punta, como en algún momento, allá por el año 2000, 2002, ya se le puso al Seguro Social, pero que lamentablemente eso se paró allí. Se trató de hacer una reforma estructural de la institución como IES. Otro tema de la institucionalidad vendría a ser la Superintendencia de Bancos y la Contraloría General del Estado como organismos de control, porque desde mi punto de vista la Superintendencia de Bancos ha dejado mucho que desear en estas últimas decisiones que han sido nefastas para el seguro de pensiones y salud, sobre todo. Bueno, ahí jurídicamente hablamos de acciones y omisiones. Yo creo que los organismos de control han actuado, pero también han omitido mucho, ¿no? Se han quedado callados ante problemas muy graves que han sucedido en la seguridad social. Y el delito de omisión está ahí tipificado en la ley, ¿no? La superintendencia tenía muchas responsabilidades y no las ha cumplido. Aquí la gran pregunta es, ¿y quién controla al controlador? Correcto.
¿Quién controla al controlador? Entonces, aquí es cuando surge la necesidad de tener las veedurías ciudadanas, porque el concepto de participación social, que debe ser muy acentuado en el sistema de seguridad social, debería ser, a mi criterio, ¿no?, el gran complemento al sistema de control formal por parte de los organismos de supervisión y control. Así es. Y ahora justamente, como estamos ya por terminar el programa, topemos precisamente esta especie de veeduría ciudadana que se ha conformado como mesa de estudios de la seguridad social. Cuéntenos qué es esta mesa de estudios. Bueno, un grupo de ciudadanos, un grupo multidisciplinario de ciudadanos que tenemos algún grado de conocimiento, de especialidad en materia de seguridad social, son independientes, ¿no?, sin aspirar a absolutamente nada que a mirar por un mejor sistema. Nos hemos reunido y hemos conformado una mesa de estudios de la seguridad social para empezar a observar qué es lo que sucede y tratar de interpretar los sucesos de la seguridad social. Y no solamente eso, sino decirle a la población, como le estamos diciendo ahora, decirle, miren, hay otras formas de ver al sistema, ¿no? Hay otras formas de esperar lo que debe suceder con nuestro dinero, ¿no? Pero también nos hemos reunido para incidir en la política pública. Es más, nosotros hemos ya empezado a golpear las puertas, ¿no?, del gobierno nacional en espera de que nos respondan algunas sugerencias que hemos hecho. Desde que ya, aquí tengo una copia de las cartas a los candidatos a la presidencia de la República, que nosotros dijimos, miren señores, cuando ustedes lleguen al poder, si es que llegan, tomen en cuenta esto está sucediendo en el sistema de seguridad social, y no nos estamos yendo contra nadie en específico. Sí, nosotros podemos estar en oposición o a favor, ¿no?, de determinada política pública o de determinada forma de hacer las cosas. Así es una iniciativa ciudadana. De hecho, está ya constituida como una entidad de hecho que pretende justamente eso, ¿no?, incidir en la política pública y también llegar a la población para enseñar lo que es la seguridad social, para que se comprenda lo que es la seguridad social y la importancia de guardar cuando uno es joven, etcétera, todo el tema previsional, sobre todo de los jóvenes. Entonces, estos programas van a ser precisamente parte de la capacitación que se quiere dar como mesa de estudios de la seguridad social. Jorge, muchísimas gracias. Estoy seguro que vamos a tener muchos programas con usted porque efectivamente el tiempo es corto y nos quedaron sobre la mesa muchos temas sobre la situación general. Ya iremos profundizando cada vez puntos específicos para que la ciudadanía pueda irse enterando. Muchísimas gracias por su presencia. Muy amable, gracias. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Seguridad Social y tus Derechos, un programa dirigido para todas las personas y para conocer la realidad de la seguridad social y su derecho, con la conducción de la doctora Carmen Corral Ponce. La Seguridad Social y tus Derechos.